Mucho al doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, que nos acompañe y que platique con nosotros sobre temas lógicamente de interés. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? El gusto es mío. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. A tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues el primer tema, lógicamente la postura que usted fijó el día de ayer ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fortalecer los marcos internacionales para el control del tráfico y desvío de armas, doctor. Así es, Gregorio. Este es un tema que, como seguramente tú recuerdas y tu auditorio lo sabe, ha sido una prioridad de la Cancillería mexicana de este gobierno, porque en tanto no seamos capaces de establecer un mayor control de estas armas llamadas pequeñas y ligeras, pues son las armas convencionales, porque no son ni pequeñas ni ligeras y matan mucho más gente que las armas de mayor calibre. Pero mientras no seamos capaces de controlar este tráfico realmente desbocado que tenemos de armas hacia México, va a ser muy difícil que se avance en los otros esfuerzos que se hacen por tratar de pacificar algunas zonas del país en donde hay mucha violencia. Entonces, por eso ha sido una prioridad muy bien identificada por la Cancillería mexicana. Se han hecho esfuerzos a varios niveles, más señaladamente en algunos tribunales norteamericanos, pero también en la ONU, porque las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes, Gregorio, como tú bien sabes, son obligatorias. Y desde el año pasado, cuando estábamos en el Consejo de Seguridad, México logró que se adoptara una resolución más, porque ha habido otras, para tratar de ir cada vez teniendo más dientes legales, para que los países asuman mayor responsabilidad. Y en ello fue parte de nuestro señalamiento ayer al decirles, bueno, todos somos responsables o corresponsables de esto, pero quienes producen las armas, pues necesariamente tienen que asumir una mayor responsabilidad. Y se lo estábamos diciendo pues a los miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo los miembros permanentes, que son los principales productores de armas en el mundo. Entonces, bueno, es un debate que no es fácil, porque ahí están los Estados Unidos, pero está Rusia, y está también China, y está Francia, y está el Reino Unido de manera señalada, aunque también participaron la India y otros países que son productores. Entonces, lo primero que queremos es tratar de que los países productores asuman una mayor responsabilidad porque les toca. No quiere decir que a nosotros como país de destino no nos toque hacer nuestra parte. Y el otro tema que quisimos enfatizar el día de ayer fue el que hay mucho comercio a nivel privado, es decir, hay empresas que Claro. se dedican a contrabandear, a traficar con estas armas. Y a veces los países, el Estado, hace como que pues toda vez que se trata de un asunto del sector privado, nosotros no tenemos injerencia o nosotros no tenemos responsabilidad. Y también ayer nos permitimos recordarles que es su responsabilidad, porque en todo caso permitir que estos sectores privados operen en el contrabando o en el desvío ilícito de armas bajo su complacencia es de alguna manera ser copartícipes del asunto. Y el punto central que tiene la ONU en su agenda desde hace tiempo es que estas armas no deben de llegar a actores no estatales, así se les denomina, señaladamente grupos terroristas, pero aquí también entre los actores no estatales estarían grupos del crimen organizado, y hay un tratado, el Tratado de Comercio de Armas, que obliga a los países a vigilar cuidadosamente a quién se le están vendiendo esas armas. Claro. Entonces, es un entramado jurídico complicado, se va avanzando poco a poco, pero nos pareció oportuno, toda vez que ayer se debatía el tema, volver a reiterar que esto es de la mayor importancia para México, que tenemos una postura muy definida, que hemos hecho las gestiones correspondientes ante el Consejo de Seguridad, que hay resoluciones al respecto y que los países están comprometidos a cumplir lo que dicen esas resoluciones. Y la verdad, también ayer lo dijimos, no se está cumpliendo, no solo en esta parte del mundo, no solo en el caso de la frontera de México con los Estados Unidos,
sino en muchas otras regiones del mundo, en África, de manera muy señalada y reiterada, en donde operan fundamentalmente grupos terroristas. Entonces, el tema no está resuelto y creo que fue oportuno haber vuelto a hacer un llamado el día de ayer en el Consejo de Seguridad. Ya no somos miembros del Consejo, pero cuando hay debates abiertos y hay temas que son de interés, Claro, como fue el caso de ayer, por supuesto que participamos y hacemos nuestros planteamientos, Gregorio. sin duda, doctor, pues muy oportuno, ¿no? El planteamiento que se hizo, como bien lo dice usted, es un tema que se avanza poco a poco, pero aquí creo que el objetivo es no dejar de avanzar, ¿no? No soltar el tema, ¿verdad? Entonces, usted lo que ha hecho es no soltar el tema y entonces estaban ahí los países productores, o sea, representantes de países productores de armas. Yo le preguntaría, ¿qué reacción usted percibió por parte de sus colegas, representantes de otros países que sí son productores de armas y qué podríamos esperar a partir del planteamiento de ayer, doctor? Mira, como ya conocen, la posición de México, pues en realidad no se pueden llamar a sorpresa. Ya. Y en efecto, como tú bien dices, es de estos temas que si tú lo sueltas, evidentemente lo archivan, porque hay un conflicto de interés en muchos de ellos. Entonces, su narrativa es políticamente correcta y está del lado de el derecho internacional y de observar los tratados y las resoluciones del Consejo de Seguridad. En los hechos, la verdad es que sabemos que esto no ocurre. Entonces, el volvérselos a plantear con el respaldo de algunos otros países es seguir avanzando. Yo tengo la convicción, Gregorio, que es un tema en el que el avance es real, aunque claro, esto no acaba de verse como tal hasta que no hay una sentencia judicial que les prohíba de alguna manera mucho más contundente a los estados seguir permitiendo que la venta de armas en su país, en este caso en los Estados Unidos, donde pueden hacer evidentemente lo que ellos quieran, pero tendrían la obligación de ver con el mayor cuidado, como lo señalan los tratados internacionales, Claro. cuál va a ser el destino de ese armamento. Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando, son procesos jurídicos de mediano y de largo plazo, pero yo creo que estamos en el carril adecuado. La otra alternativa sería quedarnos callados, dejarla No, pasar y claro. entonces, simplemente, bueno, pues el tema evidentemente se acaba por archivar. Ahí vamos, no anticipo, quiero ser muy claro, resultados en el corto plazo, pero el esfuerzo conjunto que está haciendo la Cancillería no es menor. Han tomado nota varios países, se han sumado otros, las demandas que ha interpuesto la Cancillería mexicana van tomando su curso y en espera de algún fallo de algún juez que nos sea claramente favorable, creo que esto puede destapar toda una cascada de resoluciones en ese mismo sentido. Así que hay que seguir trabajando. Ese es uno de los flancos en donde México tiene obviamente mucho que exigir y también, debo decirlo, pues mucho a qué comprometerse, Eso. porque como te digo, pues también hay de nuestra parte una serie de compromisos que tenemos que revisar y fortalecer Claro. y tratar de perfeccionar. Entonces es un estira y afloje como parte del trabajo diplomático aquí en la ONU, Gregor. Doctor, preguntarle también, pues yo creo que es tema también del día de hoy. De hecho, hoy en la conferencia mañana el presidente López Obrador pues habló una vez más del tema fentanilo, pero una declaración que salta a la vista es la que hizo el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. La crisis de fentanilo en México es un problema importado. En México el consumo de fentanilo no tiene comparación con la cantidad fuerte que se consume en los Estados Unidos. Su punto de vista al respecto, doctor. A ver, es correcta la aseveración, es decir, en México, si comparamos la tasa de consumo desde hace muchos años de fentanilo con Estados Unidos, la de México es de este tamaño y la de Estados Unidos es de esta. O sea, eso no quiere decir que debamos descuidar Descuidar. el consumo nacional, porque aunque es mucho menor, ha ido creciendo y la tendencia es seguramente que va a seguir creciendo. Entonces, no hay que descuidarlo, pero no somos nosotros la palanca que activa el mercado. La palanca que activa el mercado del fentanilo es el consumo que se da en los Estados Unidos. Y esa es parte también de la, digamos, de la compleja ecuación que tenemos que ir tratando de poner cada vez con más claridad en la relación con los Estados Unidos, en la relación bilateral y en el contexto multilateral.
porque el fentanilo sí es en este momento pues la droga que más daño está causando en los Estados Unidos y quizá, me atrevería yo a decir, en el mundo en términos de la tasa de mortalidad. ¿Por qué es tan agresivo el fentanilo, Gregorio? Esto es importante que lo sepa la gente, porque siendo un analgésico muy poderoso, un opioide muy poderoso, sintético, el margen que hay entre una dosis, digamos, para querer tener un efecto recreativo y consumir accidentalmente una dosis letal, lo que se conoce como el índice de letalidad, ¿no? La diferencia que hay entre la dosis para consumo recreativo y la dosis para convertirse en una dosis mortal es muy baja. Entonces, como es un mercado negro, es un mercado lleno de imperfecciones, lleno de irregularidades, y la mayoría de las muertes por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos son muertes accidentales, porque el fentanilo es una droga muy peligrosa por su bajo índice de letalidad. Entonces, con esto en claro, podemos decir, sí, el fentanilo es una de las drogas más peligrosas que hay en el mercado, se sintetiza de manera relativamente sencilla, ese es otro problema, no se requiere un gran laboratorio para sintetizarlo, y bueno, pues las cadenas de narcotráfico que operan desde donde se producen los precursores hasta llegar a donde se consumen en los grandes centros de población, fundamentalmente de los Estados Unidos. Entonces, hay que analizar el fenómeno a lo largo de toda la cadena de suministros. En ese sentido, creo que los planteamientos que se han hecho apuntan en la dirección correcta. Desde dónde se produce, dónde se sintetiza, cómo se transporta, cómo llega a México, por dónde se introduce en México. ¿Cómo entra? Claro. ¿Qué se hace en México? ¿Cómo entra en México? ¿Qué se hace en México? Porque hay una parte de la cadena que sí se hace aquí, y luego obviamente pasa a los Estados Unidos, pero ojo, puede que una vez que pase la frontera, ¿quién se encarga de esa distribución? ¿Quién se encarga del narcomenudeo? ¿Dónde se hace el lavado de dinero? Y finalmente, ¿quiénes lo están consumiendo? Entonces, tiene una vertiente de salud pública que hay que atacar. Sí, pero de seguridad también. Está muriendo gente, pero tiene toda una serie de eslabones, ¿no?, adicionales, que cada uno de ellos tiene que ser investigado y atacado en su propio mérito. Gregorio, es un problema complicado. Complejo. El que México haga un planteamiento integral me parece que es algo que apunte en la dirección correcta. No nos quedemos ya en estos recriminaciones que no llevan a ningún lado, como lo ha dicho el presidente López Obrador. O sea, aquí no se trata de echarse la culpa, se trata de colaborar y que cada quien asuma su parte. Los consumidores representan la gran palanca que mueve el mercado. No, claro. Eso, digo, así es, y no es echarle la culpa a nadie, simplemente es describir lo que está pasando. Ahora, ¿seremos capaces de ponernos de acuerdo para ver si podemos darle un enfoque integral al problema? Yo espero que sí, y también en ello creo que el multilateralismo puede jugar un papel para coadyuvar en un momento dado a volver a analizar en Naciones Unidas el gran problema que representan las drogas ilegales, porque el fentanilo es una de ellas, pero el problema es de una dimensión mucho mayor. Y yo sí creo que es uno de los grandes retos globales, y como todos los retos globales requieren soluciones globales. Doctor, por último, otro de los temas, y en este mismo contexto de la relación México-Estados Unidos, y pues ciertamente ya hablamos del tráfico de armas, ya hablamos del fentanilo, pues el tema migración, definitivamente que ha sido pues una noticia muy lamentable, muy triste, en donde claro que a México pues no queda bien parado a nivel internacional por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su opinión al respecto de cómo se ha venido gestionando toda esta problemática de los migrantes, doctor. Pues mira, en efecto, es otro de los graves problemas, Gregorio. A ver, la migración se ha convertido en un gravísimo problema en, yo diría, prácticamente todo el mundo. ¿Sí? México no es la excepción. Y tenemos cada vez
mayores flujos migratorios que vienen de Centro y Sudamérica, y que quieren ir a los Estados Unidos, que es el gran espacio que la gente busca por las razones que fuese. Son muchas las razones, ¿eh? Desde luego, eso también es, otra vez, es un poco, haciendo la analogía al problema de drogas, hay que ver a la migración a lo largo de toda la cadena de los eslabones, desde cómo se origina y por dónde transita para finalmente tener algún desenlace, lamentablemente como el que tú señalas, a veces trágico y totalmente deseable por donde se quiera ver. Esto no puede seguir ocurriendo. Ahora, ¿hay una solución clara a la migración en el mundo? La respuesta es no. No la tenemos nosotros y no la tiene nadie. Una respuesta clara. Ayer aquí mismo, aquí en Nueva York, me reunía con parte de la comisión de legisladoras y legisladores que vienen de México a la conferencia de población y hablábamos del tema migratorio y les exponía yo nuestras perspectivas. México ha hecho contribuciones importantes, por ejemplo, en la ejecución del Pacto Global para una migración ordenada y regular, pero son marcos de referencia teóricos. Sí. El problema es lo que pasa en el terreno, en la práctica. Cuando nosotros tenemos una caravana de 15 o de 20,000 migrantes de Centroamérica, pues claro que se nos viene encima una avalancha de necesidades, de demandas que no es fácil satisfacer en un momento dado. Ahora, nada más para poner en perspectiva el asunto, imaginemos que durante las primeras semanas de guerra en Ucrania, sí, hubo 6 millones de refugiados en Europa. O sea, simplemente para señalar, el tema está en todos lados, está en Europa. Los cientos de miles de refugiados sirios que salen cada año buscando condiciones mejores de vida ahí. La cantidad de gente que se muere en el Mediterráneo tratando de cruzar desde las costas africanas. Es decir, el problema es global. El de México, obviamente, claro, pues es parte de eso y necesitamos otra vez encontrar un mecanismo que nos permita hacer compatible el derecho internacional con las leyes nacionales. Ahí es donde yo encuentro, Gregorio, que hay un problema, hay un choque continuo, porque el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos nos dan un marco de referencia que todos los que suscribimos esos tratados estamos obligados a cumplir. Pero luego vienen las leyes nacionales, que no necesariamente son compatibles, y los países pues van cubriendo sus intereses y sus necesidades de una forma o de otra. Entonces, necesitamos, como creo que desafortunadamente el lamentable episodio del que tú has hecho mención nos obliga a revisar integralmente si lo que estamos haciendo es lo óptimo o si se pueden hacer algunas cosas mejor. Ahora, solución como tal, pues hay que decirlo también, es que no existe una solución, porque la migración, insisto, es resultado de las condiciones de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, el cambio climático, la persecución política, la violencia, en fin, hay 20 causas y hay migrantes de todo tipo. Y a ese fenómeno, agrégale que está metido también el crimen. Están los traficantes de personas, los traficantes de menores, el crimen organizado, los que intercambian niños por armas y droga por niños. O sea, hay toda una mafia, una red que viene también como parte del problema. Entonces, no lo simplifiquemos, porque no nos ayuda. Reconozcamos la complejidad y revisemos si podemos hacer algunas cosas mejor. Siempre hay, en mi opinión, siempre, cuando hay un sentido de revisión objetiva, claro, y autocrítica, posibilidades de mejorar. Yo estoy seguro que esto se está haciendo y espero que en las próximas reuniones también, en las pláticas bilaterales que se tienen con los Estados Unidos y a nivel multilateral, México volverá a plantear el problema y a urgir que se revisen los mecanismos para tratar de avanzar.
Doctor Juan Ramón de la Fuente, le aprecio muchísimo esta oportunidad, la explicación a cada uno de estos temas que abordamos con nuestro público en la tarde de este martes. Que esté usted muy bien, le mando un abrazo. Igualmente, Gregorio, saludos al auditorio. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Es el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.